Saludos, en este día veremos Isaías capítulo 15. Vamos a ver y vamos a hacer un repaso desde Isaías capítulo 1 hasta el capítulo 15 para que podamos entender lo que Isaías nos quiere transmitir a nosotros para estos tiempos. Vamos a ver cómo se aplica estas enseñanzas de Isaías en estos 15 capítulos para que nosotros podamos volcar nuestra vida, todas estas enseñanzas, y que nos sean de mucha bendición. Recordemos que Israel, en este caso los reinos del norte y los reinos del sur, no obedecían los mandamientos de Moisés. Recordemos cómo los reinos del norte se habían separado, se habían dividido, cada uno hacía lo que quería, los gobernantes eran injustos, los gobernados también eran injustos porque toleraban y soportaban a los gobernantes. En otras palabras, los gobernados, o sea, el pueblo, admitía y consentía lo que los opresores hacían con la nación. Estas consecuencias, lamentablemente, también son vistas en el día de hoy. En cuantas iglesias cristianas, muchas veces los líderes cometen pecados graves, pero es el pueblo, es la congregación la que lo está sosteniendo, es la congregación la que permite. Y mientras la congregación permita, mientras la congregación sea la que tolere las cosas, también la congregación o también la gente, los cristianos que están dentro de esa congregación, son culpables de sostener la mentira, el engaño y todas las cosas escondidas que se cometen dentro de las iglesias cristianas también en el día de hoy. Isaías es un libro donde nos muestra el pecado no solamente de los líderes, sino también del pueblo. Y uno de los pecados más graves es no obedecer los mandamientos de Dios. En este caso, los reinos del norte y los reinos del sur ya se habían dividido porque no quisieron obedecer los mandamientos de Moisés. Hoy en día nosotros tenemos una ley nueva, una ley distinta, diferente, no es la ley de Moisés, pero en esencia es una ley parecida a la de Moisés, pero mucho más profunda y tiene bendiciones más grandes todavía. La ley del Espíritu de la gracia, la ley de la justicia en Cristo Jesús. Nosotros cristianos podemos pasar muchas circunstancias en nuestra vida. Podemos ser perseguidos, maltratados, enjuiciados, condenados por nuestros pecados y por no obedecer a los mandamientos de Dios, por no obedecer lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos. Y esto nos puede traer muchas consecuencias en nuestra vida, como le pasó a los reinos del norte y a los reinos del sur, que ellos fueron invadidos por los sirios, por los asirios, fueron castigados, llevados prisioneros a Babilonia, sufrieron, penaron por todas esas circunstancias. Lo mismo también nos puede pasar a nosotros. Por nuestros propios pecados, por no obedecer a Dios, por no seguir al Espíritu Santo, nosotros podemos vernos en el caminar de nuestra vida, enfrentándonos con circunstancias y situaciones que no vamos a poder superar, porque fuimos nosotros los culpables y los responsables de sus pecados. Lamentablemente hoy, también nosotros cometemos pecados donde lamentablemente la situación nos lleva a mirar a los demás como si los demás fueran culpables. Y no nos damos cuenta que nosotros mismos somos los que pecamos y que somos también nosotros mismos los que deberíamos mirarnos adentro de nuestro corazón y examinarnos para poder entender qué es lo que nos está pasando. Debemos parar un poco, debemos detenernos, reflexionar y meditar utilizando la palabra de Dios, que es lo que justamente estamos haciendo en este momento, meditando en la palabra de Dios,
meditando en estos 15 capítulos que venimos viendo del libro de Isaías. Y en estos 15 capítulos del libro de Isaías, Dios nos muestra algo muy sencillo. Dios es justo y quiere que nosotros también, los cristianos, practiquemos la justicia. Usted como esposo, como esposa, como hijo, como empleado, como ciudadano, practique la justicia como cristiano, como pastor, como misionero, como obispo, como tío, como sobrino, como una persona más. Usted debe practicar la justicia. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Y aquel que practica la injusticia no es de Dios. No tiene a Dios en el corazón. El hombre, la mujer, el joven, el anciano, el líder, cualquiera que no practique la justicia en su vida, que sea injusto con los demás, no tiene a Dios en el corazón. No tiene a Dios en el corazón. Y acá una de las cosas que se le reclama a Israel, dentro de los 15 capítulos, son las injusticias terribles que cometían en contra de las personas pobres. Pero no injusticias, simplemente injusticias que llevaban a cuestiones livianas dentro de las situaciones sociales, sino injusticias graves. Cuando moría, por ejemplo, el padre y la madre de un niño, y el niño quedaba huérfano, los gobernantes se apoderaban de la propiedad de ese niño, y ese niño se quedaba sin nada. Lo mismo hacían con la mujer que quedaba viuda. Así hacía Israel en la época de Isaías. Era injusticia más injusticia, mientras los demás vivían en la riqueza, mientras los líderes no les faltaba absolutamente nada. Qué injusto que es cuando un líder anda en un coche 0 kilómetros y vive en un departamento de lujo, mientras sus fieles viven como pueden, no tienen con qué ir a las reuniones, y muchos de ellos van caminando o no tienen cómo llegar porque no tienen dinero. Qué triste que son esas cosas. ¿Hasta cuándo muchos van a seguir sosteniendo ministerios donde los líderes se hacen ricos y siguen haciéndose ricos y continúan haciéndose ricos, viviendo bien? A lo mejor algunos líderes no llegan a la riqueza, pero sí a vivir una vida holgada, una vida espléndida, comparada con los fieles a quienes ellos les enseñan sus enseñanzas y no les enseñan la verdad. Estas cosas pasan y van a seguir pasando mientras nosotros no le abramos el corazón a Dios y le permitamos a Él que Él nos muestre cómo Él es. Porque el propósito de Isaías capítulo 1 hasta el capítulo 15 es que conozcamos a Dios. Y cuando nosotros lleguemos a conocer a Dios, vamos a ver a un Dios justo, pero también vamos a ver un Dios lleno de misericordia, lleno de amor. Creo, la verdad que he sido testigo de muchas circunstancias, de personas que han sido muy bendecidas por el amor de Dios en sus vidas. Y en mi propia vida también he visto el amor de Dios. Mire si no hay amor de Dios en su vida, porque usted tiene en su corazón el reino de Dios. Usted tiene en su corazón el reino de Dios. Usted tiene adentro de su corazón algo que Dios había prometido hace cientos y miles de años atrás. Usted lo tiene hoy adentro de su corazón. El reino de Dios. Acuérdese la oración que dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Cuando el reino de Dios viene a nuestro corazón,
a tu corazón, a mi corazón, siempre hay una salida para nuestras vidas. Siempre hay una salida para los problemas de nuestra vida. Así usted esté destruido, abatido, así usted crea de que ya no hay solución para su vida, así usted piense de que usted es una persona que no agrada a Dios, que Dios está enfadado con usted, así usted crea de que ya usted no tiene solución. Pero yo le doy una buena noticia hoy en este día. Crea lo que usted crea, o piense lo que usted piense, hay una cosa que ni usted ni yo vamos a poder cambiar. Es que el reino de Dios está en tu corazón, en mi corazón y en nuestro corazón. Y mientras el reino de Dios esté en nuestro corazón, jamás se van a cerrar todas las puertas. Siempre Dios va a dejar una puerta abierta, una salida para ti y para mí. Una salida. ¿Por qué? Porque el reino de Dios viene a través de lo que Cristo hizo cuando Él vino a esta tierra a vivir con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Y Él lo dijo, Dios lo dijo, me derramaré en los corazones y viviré en medio de ellos, viviré dentro de ellos. Adentro de tu corazón está el reino. ¿Y sabe cómo está el reino de Dios dentro de su corazón? Por el Espíritu Santo. Porque usted me podrá decir a mí, si yo tuviera el Espíritu Santo en mi corazón, no tendría las cosas, los grandes problemas que tengo. Yo le voy a decir una cosa importante hoy en esta noche. Si usted tiene el reino de Dios en su corazón, usted tiene el Espíritu Santo también en su corazón. Y allí donde no hay salida, donde todo está destruido, donde todo ya prácticamente está devastado en su vida, sin embargo, está el Espíritu Santo en usted. Usted me dirá, ya no hay salida para mí, yo ya no tengo ganas de vivir. ¿Sabe qué? El Espíritu Santo está en su corazón. Y si el reino de Dios está en su corazón y el Espíritu Santo está en su corazón, es porque Dios no lo ha abandonado a usted jamás, ni tampoco lo va a abandonar nunca. Porque donde todo parece muerto, de ahí Dios saca vida. Donde todo parece seco, de ahí Dios saca vida. Donde todo parece destruido, de ahí Dios saca abundante vida. Y lo que nos diferencia a nosotros, los hijos de Dios, de aquellos que no tienen el reino de Dios en su corazón, ni tienen el Espíritu Santo en su corazón, es que nosotros tenemos las promesas hechas por Dios para nuestra vida, y esas promesas nos siguen todos los días, y esas promesas son de grandísimas bendiciones a través del poder del Espíritu Santo que está dentro de nuestras vidas. Y mientras el Espíritu Santo esté con usted, esté conmigo, esté con nosotros, mientras el Espíritu Santo esté dentro de usted, usted jamás va a ser destruido. Usted jamás va a ser derribado y va a ser destruido. Porque hay adentro de su corazón algo que ni usted lo ve, ni yo lo veo, y menos lo ven sus enemigos. Pero Dios lo ve, y está dentro de su corazón. Poder de Dios, donde el diablo teme. Poder de Dios
que Satanás conoce y que sin embargo Satanás quiere destruir, pero no va a poder nunca. El diablo nunca puede destruir su vida mientras usted tenga el reino de Dios en su corazón y el Espíritu Santo en su corazón. Dios es justicia y Dios es amor, misericordia. Cuando nosotros entendemos esto, nos ponemos prácticamente en una posición más privilegiada de lo que estuvieron los reinos del norte y los reinos del sur en la época de Isaías. Porque ellos no conocieron a este Dios justo y amoroso. Pero nosotros hoy sí le podemos conocer y sí le conocemos. Porque si Israel hubiera conocido a Dios como nosotros hoy le conocemos a Cristo, seguramente no hubieran hecho las cosas que hicieron. A lo mejor usted no haya llegado ni llegue a los pecados que cometió el rey Acaz de sacrificar a su hijo en el fuego. A lo mejor usted no llegue a edificar lugares altos en las montañas como hacía también Israel allá en las montañas, en aquella zona de Palestina. Tal vez usted no llegue a hacer las cosas y las perversidades que cometieron los reinos del norte y los reinos del sur. Pero también nosotros cometemos pecados que muchas veces atan nuestra vida. Y esos pecados nos van destruyendo de a poco. Pero a pesar de que los pecados nos destruyan de a poco, siempre hay una salida. Siempre hay una salida. Hay una salida porque hay un plan de Dios para nosotros. Hay una salida porque hay promesas de Dios. Hay una salida porque hay cosas determinadas y preestablecidas por Dios para bendecirnos. Porque no es que Dios nos hizo hijos de Él de casualidad, sino que ya tenía Él pensado qué iba a hacer con nosotros, siempre y cuando usted se lo permita, siempre y cuando usted le abra el corazón a Dios. Hemos dicho también en los videos anteriores de que usted es responsable de su propia vida y no puede culpar a Dios de sus problemas. Usted, si tiene problemas, es porque usted se los buscó los problemas. ¿Y por qué le digo esto? Si usted va a cualquier librería cristiana, o una librería también, no sé, en cualquier librería grande de la ciudad, puede encontrar una Biblia. Cómprese una Biblia. Lea la palabra de Dios. La palabra de Dios es lámpara a nuestro camino, lumbrera a nuestros pies. ¿Qué quiere decir con esto? Que la Biblia, con sus enseñanzas y su sabiduría, nos enseña a través del Espíritu Santo a caminar prudentemente para no equivocarnos, para no pecar. La Biblia es el manual, no sé cómo llamarlo, usted tal vez le pueda decir la brújula de nuestra vida para que no perdamos el rumbo, pero es más que eso. La palabra de Dios es la sangre de Cristo aplicada sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra alma, para limpiar nuestros pecados. Pero es sabiduría, inteligencia, poder. La palabra de Dios lo va a llevar a usted a que usted no siga los consejos de las personas para tomar decisiones personales. La palabra de Dios lo va a llevar a usted que usted se lleve de la Biblia y se guíe de la misma Biblia para tomar sus decisiones. Cuando usted se lleva de la Biblia y se guía de la palabra de Dios, las decisiones las va a tomar usted basado en lo que la Biblia enseña. Y cuando usted toma las decisiones basado en lo que la Biblia enseña, su vida va a tener éxito en todas las cosas que emprenda. Usted va a ser bendecido, no va a pecar, va a agradar a Dios y va a hacer las cosas bien. Una de las cosas que le reclamaba Dios a través de Isaías a los reinos del norte y a los reinos del sur acá, en el libro de Isaías del capítulo 1 hasta el capítulo 15, era que no obedecían la ley de Moisés, no obedecían lo que estaba escrito. Había un pacto, algo firmado, algo ya escrito.
no obedecían lo que estaba escrito. Nosotros también tenemos algo escrito, la Biblia. Tenemos que obedecerla, tenemos que cumplirla, pero para obedecer y para cumplirla tenemos que conocer la palabra de Dios, tenemos que leerla, tenemos que meditarla, tenemos que hablar de ella, compartir con nuestra familia. Siéntese con su esposo, con su esposa, abra la palabra de Dios y comience a leer la palabra de Dios. Discuta con su esposo, con su esposa, charlen de la palabra de Dios, debatan de la palabra de Dios, exponga la palabra de Dios a sus hijos, háblele de Cristo a sus hijos, del Espíritu Santo a sus hijos, para que todos puedan entender la voluntad de Dios escrita en la palabra de Dios. Recuerde lo que dice Timoteo, que la palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir. Y eso es lo que le pasaba a Israel. Israel no quería cumplir lo que estaba escrito. Debemos nosotros cumplir lo que está escrito en la Biblia y no hacer lo que hizo o lo que hicieron los reinos del norte y los reinos del sur. Y acá en Isaías, capítulo 15, se nos muestra no solamente a un Dios justo y lleno de amor, sino que también se nos muestra a un Dios que se duele en el castigo, se duele castigar a aquel que lamentablemente se merece el castigo porque fue instrumento para que nuestras vidas sean purificadas, porque hay muchas personas que son instrumentos a veces en las manos de Dios para que usted sea purificado. Dios permite que muchas personas le ataquen a usted, le persigan, lo maltraten, digan cosas y hablen cosas de usted. Y al final de todo, Dios como juez debe castigar el pecado tanto del cristiano como de aquel que no es cristiano. Dios es un juez que se para en medio y debe, como Dios justo, castigar el pecado tanto de uno como del otro. Y Dios se duele, Dios se duele, así como se dolía también en Isaías capítulo 15 de Moab, porque Moab siempre fue enemigo de Israel, y ahora llegaba el tiempo de que Moab debía ser castigado. Entonces Dios se duele esa situación, se duele esa circunstancia. Cuando todo llega a su fin, porque todo tiene un tiempo, los ataques de nuestros enemigos también tienen un tiempo en nuestra vida. No vamos a ser siempre atacados, siempre maltratados, siempre dirán cosas malas en contra de nosotros, pero todo hay un tiempo. Y cuando ese tiempo se termina, Dios tiene que hacer justicia o castigar el pecado. Pero Dios no es un Dios que se agrada de castigar. No es la esencia de Dios el castigo. No es la esencia de Dios destruir. Tampoco es la esencia de Dios derribar, romper. No es la esencia de Dios la ira. La esencia de Dios es el amor, la misericordia, la justicia, la restauración. Entonces cuando Dios usa el castigo, lo usa ya en un extremo de una situación que prácticamente la única forma o la única vía que tiene de solucionarlo es a través de ese camino. Así usa Dios las cosas. Cuando Dios tiene que castigar, lo hace con misericordia, tanto al cristiano como a aquel que no es cristiano. Así que todo sea para bien. Y como dice la palabra de Dios, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Pero no se olvide usted que Dios hace llover sobre buenos y sobre malos, sobre justos y sobre injustos. Y que nosotros no somos jueces para condenar a nadie. Y también recuerde que amar a Dios también significa conocerle a Él. Usted tiene que conocerle a Dios, conocer que Él es un Dios justo, misericordioso y que se duele en el castigo. Así que evite usted hacerlo renegar a Dios.
Evite usted hacer que Dios se duela en su corazón, o usted quiere que Dios se duela en su corazón por las cosas que usted hace o las cosas que yo hago. Evitemos nosotros traerle a Dios problemas de los cuales Él después tenga que tener que resolverlos, porque nosotros somos los responsables. Si ya tenemos la palabra de Dios, tenemos la Biblia, tenemos la oración, tenemos el ayuno, tenemos las armas espirituales para pelear, tenemos la palabra de Dios para bendecir. Hablemos de Cristo, prediquemos a Jesucristo, oremos por nuestros familiares, oremos por nuestros seres queridos, acerquémonos más a nuestros hijos, acerquémonos más a nuestros esposos, a nuestras esposas. Hablemos de Cristo a aquel que no conoce a Jesús. Abramos nuestra boca, preparémonos para hablar de Jesús. No nos quedemos en nosotros mismos, no seamos como Acaz, el rey de Judá, que se miraba a él mismo y encontraba siempre los problemas en los demás. Agarremos la palabra de Dios como un espejo y miremos nuestra propia alma para ver dónde están escondidos nuestros pecados. Y no nos sientamos nosotros justos y orgullosos con nosotros mismos, ni nos sientamos prudentes con nuestra propia inteligencia. Dejémonos llevar por el Espíritu Santo. Dejemos que el Espíritu Santo sea nuestro guía, nuestro tutor, que nos conduzca, que nos lleve. Dejémonos llevar por el viento del Espíritu. Como dijo Jesús, el que nace del Espíritu es. Así como el viento sopla, dejémonos guiar por ese viento que sopla, que es el Espíritu Santo, porque seguro que el Espíritu Santo nos va a guiar a lo mejor. Como dice la palabra, nos guiará a toda verdad, y la verdad es Cristo. Y cuando usted llega a Cristo, siempre que esté con Cristo y en Cristo, su vida siempre va a ser bendecida. Que Dios le bendiga, y hasta Isaías capítulo 16.